Por lo pronto vamos a pasar al siguiente módulo con la doctora, va a ser coordinado por la doctora Samantha Pérez Cavazos. Ella es infectóloga pediatra y también residiendo acá con nosotros en Monterrey, Nuevo León. Le cedo la palabra a mi amiga. Adelante, Sam. Y pues muchísimas gracias. Espero les haya gustado el módulo de vacunología. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a toda la audiencia por continuar con nosotros. Ahora vamos a proceder a un módulo muy interesante que a mí en lo personal es un tema que me apasiona mucho, que son las infecciones congénitas. Y vamos a dar pie a la primera plática que es a cargo de la doctora Tania María Vargas Vázquez. Ella es médico cirujano por la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Ella es pediatra e infectóloga egresada del Instituto Nacional de Pediatría UNAM. Es actualmente miembro de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y de la Academia Americana de Pediatría y trabaja la doctora Tania Vargas en la sección de infectología de pediatría del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología en Sedena. Y aparte, pues bueno, yo tengo el placer de llamarla mi amiga, un excelente ser humano, un ser brillante. Entonces voy a proceder con la primera plática. Adelante, doctora Tania. Gracias, doctora Sam, por sus palabras y por la presentación. Déjenme, nada más no sé si me podrían permitir compartir la pantalla para poder empezar. Bueno, creo que ya pude, perdón. Nada más era de tener la otra. Listo, pues bueno, yo recibí la encomienda de presentarles el tema de infecciones del complejo Scorch. Antes lo conocíamos como infecciones del complejo Torch y en particular dos de ellas muy interesantes y que en estos últimos tiempos hemos venido observando algunas modificaciones en su epidemiología. Rápidamente y a manera de generalidades, empezando con la sífilis congénita, tenemos que esto es un problema de salud pública. Como les decía, hemos visto una modificación en su epidemiología y algunos autores hablan de un resurgimiento en esta enfermedad. Sin embargo, pues bueno, ha sido sujeto de mucho debate entre los infectólogos pediatras, puesto que lo que creemos es que más que haya resurgido, es que nunca se fue y ahora simplemente estamos siendo un poquito más específicos o más sensibles para su detección oportuna y posible tratamiento. Esta es la segunda causa infecciosa de muertes fetales y además es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial cuando esta no se diagnostica ni se trata a tiempo. Este cambio epidemiológico que les cuento obedece pues, a una tendencia en aumento en países de ingresos altos. Sin embargo, las regiones consideradas como en vías del desarrollo todavía mantienen un predominio claro en la epidemiología. Esto es importantísimo, este es un problema de salud pública, entonces la OMS calcula que anualmente 1 millón de personas embarazadas son diagnosticadas con sífilis. Esto lo que hace patente es la necesidad de un tamizaje continuo y en México un estudio que se hizo en la primera década de los 2000, en 2006, si no me recuerdo, reportó un 6.6% de prevalencia de anticuerpos contra Treponema pallidum en mujeres con antecedentes de muerte fetal y casi un 3% en aquellas que no tenían este antecedente en específico. Ahí, una disculpa por la falta de ortografía, la prevalencia en personas embarazadas se estimó en 0.26 a 2.3%. Y también en 2020 se estimó una tasa de 425 casos de sífilis congénita por cada 100,000 recién nacidos vivos. Esto está todavía muy por arriba del objetivo de la OMS para la eliminación de esta patología a nivel mundial y ya no digamos regional.
En particular, para nuestro país, en 2020 se calcula una incidencia total de 15 casos por cada 100,000 niños o personas menores de un año. Y bueno, la incidencia, como pueden ver en esta gráfica de este lado, a la derecha de la diapositiva, tenemos una tendencia muy marcada, sobre todo a partir del 2018, 2019, y aunque hubo una ligera disminución en 2020, pues bueno, estamos muy por arriba de estos objetivos establecidos por la OMS. Ahora, ya hablando específicamente de este microorganismo, es Treponema pallidum el causante o el responsable de esta situación patológica en los recién nacidos. Es una bacteria del orden Spirochetaceae del género Treponema, y en particular la que nos atañe el día de hoy pues es la especie pallidum con la subespecie pallidum. Existen otras subespecies que también se consideran patogénicas para el ser humano, como lo son Treponema pallidum subespecie, ay, perdón por el ruido, de subespecie endemicum, pertenue y carateum. Sin embargo, se sabe que únicamente la subespecie pallidum es la que es causante de patología congénita. Es un treponema o un microorganismo delgado que mide entre 6 y 20 micras, es macroaerofílico, gram negativo y es susceptible a cambios de temperatura, lo que lo hace todas estas características que sean no cultivable. Dentro de su morfología tiene de 8 a 14 espirales regulares muy definidos y cuenta con unos endoflagelos rodeados por una cápsula lipídica, por una pared lipídica, perdón, que son los que le dan la motilidad característica cuando se observa bajo microscopía. Existen también algunas variaciones antigénicas en esta pared celular que le ayudan a evadir la respuesta inflamatoria, y esto nos puede predisponer a infección persistente. Bien, la transmisión tenemos de entrada algo importante, lo quiero mencionar porque es para la sífilis adquirida, el contacto directo con secreciones con títulos altos de treponemas es una condición sine qua non. Sin este contacto no puede darse. ¿Por qué sucede con mucha facilidad? Porque es un microorganismo que necesita un bajo inóculo para poder realizar su ciclo infectivo. Entonces, con 50 treponemas podemos tener inoculación suficiente para generar un ciclo infectivo de esta bacteria. El sitio de entrada generalmente suele presentarse o puede identificarse porque es el sitio en donde se presenta o donde se genera esta úlcera, conocida como chancro, muy característico, con pues ya las características morfológicas que ya sabemos. Es una úlcera limpia, un fondo limpio y bordes regulares, no dolorosa. ¿Por qué hice estas aclaraciones o estas acotaciones acerca de la sífilis adquirida? Puesto que este contacto es en donde entra el riesgo al personal de salud que no utiliza un equipo de protección personal adecuado al evaluar a un recién nacido con algunas características o con un cuadro potencial de sífilis congénita. Ahora bien, el método de transmisión, el modo de transmisión vertical es el que nos atañe en cuanto a la sífilis congénita. Este riesgo de transmisión permanece durante toda la gestación. Sin embargo, pues en los tejidos fetales se pueden encontrar treponemas a partir de las 9 semanas de gestación, y el riesgo de esta transmisión va directamente relacionado o es directamente proporcional con la edad gestacional. No así con la progresión de sífilis adquirida en una persona gestante. Ahorita vamos a hablar más de eso. Y está directamente relacionada con el nivel de espiroquetemia en la persona gestante. Tenemos que, de esa manera, que la sífilis primaria y secundaria, el producto tendrá un riesgo entre el 60 y 100% de infectarse, en latente temprana baja a 40% y en latente tardía de un 8 a 10%, dependiendo de las series que se consulten. Tenemos ahora algunos factores de riesgo, los propios de la persona gestante. Es una persona que no llevó control prenatal adecuado, que también tiene en su historial múltiples parejas sexuales, un inicio de vida sexual activa a edad temprana, que tiene comorbilidad con otras infecciones de transmisión sexual, como en particular las personas que viven con VIH, las que son usuarias de drogas intravenosas, también las personas que viven en residencias o tienen un entorno rural,
personas que han tenido historial de abortos previos o pacientes en quienes no se sabe la duración exacta de la enfermedad. Los factores de riesgo para desarrollar sífilis congénita propios o ligados al tratamiento de un cuadro de sífilis adquirida son aquellos pacientes que recibieron tratamiento antes menos de 4 semanas antes de que se resolviera esa gestación, que recibieron tratamiento incompleto, que es un tratamiento distinto a la penicilina, que es el tratamiento de elección, y que hayan tenido falta de seguimiento clínico, y que se haya dado un diagnóstico y tratamiento a los contactos, puesto que puede haber reinfecciones a lo largo de la gestación y que haya datos de recurrencia o reinfección en la persona gestante. Como efectos adversos, ¿cuáles son los desenlaces adversos de una gestación con sífilis adquirida en estas temporadas o en estos tiempos que tienen mayor riesgo los productos? Son parto pretérmino, aborto espontáneo, muerte fetal, hidrops no inmune, muerte perinatal. Sin embargo, es importante comentar que el 80% de los recién nacidos que presentan transmisión de este patógeno son asintomáticos al nacimiento. Tenemos aquí un recordatorio muy simple. Este es ¿cómo se llama? Una definición que, pues bueno, todos la tenemos en mente, pero hay que recordarla. Sífilis congénita temprana es cuando los signos y síntomas se presentan antes de los 2 años de vida, y la tardía más allá de ellos. ¿Qué pasa con la sífilis? Que dentro de todos los patógenos del complejo antes llamado TORCH y ahora modificándolo a SCORCH, la sífilis congénita se puede presentar casi con todas las manifestaciones o con el cuadro clínico más florido, desde un recién nacido que presente un cuadro de sepsis, sepsis neonatal, pacientes que presentan desarrollo cerebral anormal. También pueden tener estas manifestaciones como de Blueberry Muffin Baby, si bien es cierto no es lo más característico, pero también puede estar presente. Pueden presentar este exantema, que ahorita vamos a hablar más de él un poquito a fondo, pacientes con alteraciones oculares, pacientes con alteraciones en la audición, alteraciones viscerales, en particular hepáticas, alteraciones cardíacas, también de las extremidades, que son particularmente significativas en sífilis congénita, alteraciones en el crecimiento intrauterino y también esta es la que más frecuentemente o con mucha frecuencia puede causar que los chequeos prenatales no sean normales y que nos gatillen una investigación pues antes de que el recién nacido esté aquí con nosotros. Entonces, bueno, las cutáneas presentes en un 60%, exantema la número 1, pénfigo sifilítico en 35%, condiloma lata o rinitis sifilítica, que es conocida así, hasta en un 50%. Esta puede aparecer en la primera semana y es importante porque es normalmente al inicio de características hialinas y después se vuelve sanguinolenta o purulenta, y esta es una de las manifestaciones o uno de los líquidos corporales en donde hay mayor cantidad de espiroquetas. Entonces, esto probablemente, bueno, esto viene ligado de la mano de esto que platicábamos de que los trabajadores de la salud no siempre suelen realizar la evaluación de un recién nacido con este tipo de alteraciones con el equipo de protección personal necesario. Las viscerales presentes en casi todos los pacientes, hepatomegalia o alteraciones hepatobiliares, puesto que también pueden padecer ictericia, esplenomegalia, neumonía alba y generalmente, bueno, linfadenopatía generalizada, que suele ser de tamaño pequeño, no más de 1 centímetro, y no dolorosa hasta en un 10%. Hematológicas, los pacientes pueden presentar anemia hemolítica, trombocitopenia, leucocitosis, un poco más inespecífico, pero es parte del cuadro, del sistema nervioso central hasta un 50%, tomando en cuenta que un recién nacido sintomático, aproximadamente el 41% tendrán invasión al sistema nervioso central, pero bueno, estas también serían otro tipo de manifestaciones, leptomeningitis aguda, sífilis meningovascular o endarteritis sifilítica. Otras distintas o no agrupables dentro de un mismo sistema sería miocarditis, corioretinitis, catarata y glaucoma. Ya habíamos platicado de la posibilidad de alteraciones oculares. Otra que también ha cobrado un poquito más de relevancia es los pacientes que presentan con síndrome nefrótico congénito y pacientes con falla de Medro.
Para los pacientes con sífilis congénita tardía, pues estos son aquellos que se diagnostican o que empiezan a presentar manifestaciones después de los 2 años de edad, debido a la inflamación persistente que causó ya la enfermedad temprana. Es importante recalcar que estos pacientes no presentan un riesgo de contagio, no lo representan, y la triada de Hutchinson siempre vale la pena recordarla. Los dientes de Hutchinson, que son estos: queratitis intersticial y parálisis del octavo par. Para el diagnóstico tenemos que hacer observación directa de la espiroqueta en tejidos, puede ser en secreción, de lesiones, improntas de lesiones mucocutáneas, líquido amniótico, placenta o el cordón umbilical, y la tinción que hay que pedir cuando la sospecha es alta es la tinción de Wardin-Starry. Las pruebas no treponémicas, que en su versión cualitativa nos sirven para cribado, tamizaje, y las cuantitativas, que son las que nos sirven como tal para diagnóstico y posteriormente el seguimiento. Las pruebas treponémicas, que normalmente o típicamente se consideran las confirmatorias, y que ahora tenemos nuevo, pues este algoritmo reverso que nos permite, a partir de una prueba treponémica, hacer el diagnóstico de sífilis congénita. Y también se aconseja que cuando se descubre que una persona gestante tiene sífilis, durante este proceso de gestación es importante hacer tamizaje para coinfección, en particular infección por VIH. Estas pruebas serológicas tenemos en particular una sensibilidad arriba del 80% para sífilis primaria, o sea, si la persona gestante está en esta etapa de la enfermedad, y una especificidad casi del 100%, las no treponémicas. Y para las treponémicas, la más ampliamente distribuida o la más ampliamente disponible, FTA-BS, poquito más del 80%, esto que decíamos, ¿no? Que mientras más temprano esté en la enfermedad, pues más probabilidad de contagio al producto, ¿no? Con una sensibilidad casi también del 100%, especificidad, perdón. La interpretación es bastante importante, recalcar los falsos negativos presentes hasta en un 2%, dado por un fenómeno prozona. A veces, cuando hay muchos títulos, una titulación muy alta de espiroquetas, pues esta prueba puede salir falsamente negativa, o también cuando todavía estamos en etapas muy, muy tempranas, sífilis temprana, sífilis latente adquirida o sífilis congénita tardía. Los falsos positivos pueden presentarse hasta en un 20%, generalmente dada por otro tipo de infecciones virales, Epstein-Barr, hepatitis virales, sarampión, varicela, etcétera, pero también las enfermedades del tejido conectivo, como lupus eritematoso sistémico y la propia condición de la gestación. Estos son, los 4, el algoritmo de acuerdo a los 4 escenarios que puede tener un paciente que está siendo evaluado para sífilis congénita, en función de la posibilidad o probabilidad de que tenga esta patología. Entonces, partimos de que es un recién nacido de una madre seropositiva con una prueba no treponémica reactiva. Tenemos el escenario 1, es aquel recién nacido que tiene la titulación mayor, más de 4 veces la titulación de la madre, y además tiene un examen físico anormal. Entonces, este paciente tiene sífilis congénita probada o altamente probable, más bien sería, en mi opinión, probada 100%. Necesita una evaluación a fondo que involucra, de acuerdo a la sintomatología que presente, pero podemos elegir hacer el estudio de líquido cefalorraquídeo, biometría hemática completa, y pruebas de radiología, pues ultrasonido abdominal, radiografías de huesos largos, etcétera, de acuerdo, pues obviamente a los potenciales complicaciones o también afecciones por este microorganismo. Y aquí, pues evidentemente el tratamiento que ahorita vamos a ver está recomendado. El escenario 2 es un paciente que no tiene esta titulación 4 veces arriba de los títulos de la madre, sin embargo, pues y también su examen físico es normal, y el tratamiento de la madre, que ya supimos que tuvo sífilis durante la gestación, pues fue inadecuado. Esta es una sífilis congénita probable, requiere la misma evaluación que ya platicamos, y aquí, por el tratamiento inadecuado que ya habíamos dicho antes, el tratamiento está recomendado. El escenario 3 es un paciente que tiene menos de 4 veces la titulación de la madre, el examen físico es normal, el tratamiento fue adecuado durante el embarazo, y en ese momento la madre no tiene
evidencia de reinfección. Sin embargo, pues este paciente tiene una prueba reactiva. Entonces, este paciente tendría una probable, y bueno, no se recomienda ninguna evaluación, puesto que aquí el examen físico fue normal, y dependiendo de factores de riesgo, el tratamiento aquí estaría recomendado. El escenario 4, los pacientes que tienen titulación menor a 4 veces, el examen físico es normal, el tratamiento fue adecuado y bueno, los títulos maternos se han mantenido estables, la sífilis congénita es improbable, no se recomienda evaluar al paciente y no requiere tampoco tratamiento. Ya decíamos que el tratamiento de elección sigue y se ha mantenido como la penicilina G sódica cristalina de 200 a 300.000 unidades al día, de acuerdo a la edad del paciente, 50.000 unidades por kilo cada 12 horas primera semana, cada 8 horas segunda semana y cada 4 a 6 horas tercera semana. En algunos casos se puede hacer la valoración del riesgo para poder dar penicilina G procaínica intramuscular o una dosis única de penicilina G benzatínica, de acuerdo a factores de riesgo y exploración física. El seguimiento el seguimiento es con estas pruebas no treponémicas y se vigila la disminución de 4 veces los títulos que se espera suceda en 6 a 12 meses posterior al tratamiento adecuado. Suele ser más lenta en lactantes y niños en comparación con recién nacidos y bueno, tiene que hacerse un seguimiento al mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y 12 meses. Y bueno, para poder decidir si retratamos o no, generalmente lo decidimos cuando los síntomas o signos persisten o recurren. La disminución de los títulos muy elevados se hace de manera tardía o cuando durante el seguimiento aumentan o permanecen estables y cuando el paciente lo amerita y se hacen pruebas no treponémicas en líquido cefalorraquídeo, pues también esto vuelve a resultar reactivo, podemos considerar un retratamiento. Ahora, hablando en particular de CMV, esta es la infección congénita más frecuente, es la causa infecciosa más frecuente tanto de hipoacusia neurosensorial no genética como retraso en el desarrollo psicomotor. Es la causante de más casos de discapacidad permanente, incluso más que la trisomía 21 a nivel mundial, y la mortalidad generalmente no suele ser muy alta, sin embargo, pues la mayor parte de la carga de esta enfermedad pues va hacia las secuelas. Vean aquí la seroprevalencia, esta es una seroprevalencia mundial, pero la que nos atañe ahorita sería para nuestro país, la seroprevalencia de citomegalovirus en personas con capacidad de gestación en edad reproductiva. Tenemos una seroprevalencia nacional casi del 90%, y para CMV congénito como tal, entre 0.2 y 2.5%, también con una variación geográfica bastante interesante. Y bueno, tenemos aquí que la mayoría de los casos, bueno, cuando la persona gestante tiene una infección primaria, que sucede en 1 al 4% de las personas gestantes, tenemos un 30-40% de productos que presentan infección. Y así, de ellos, 90% serán asintomáticos y el 10 a 15%, dependiendo de la serie que se consulte, tendrán secuelas a largo plazo. Y del 10% que serán sintomáticos, un 90% va a tener esas secuelas con este 4 a 8% de mortalidad que ya habíamos platicado. ¿Cuál es el impacto? Pues justamente que los pacientes con enfermedad sintomática van a tener estas secuelas a largo plazo que pues evidentemente van a tener repercusión en su calidad de vida, aprendizaje, etcétera, y además de que no son las únicas, también tiene posibilidad de alteraciones neurocognitivas y conductuales a largo plazo, y que también no son los únicos que van a tener esta posibilidad, también los pacientes asintomáticos pueden presentarla. Un poquito de virología rápidamente. El citomegalovirus es un virus de la familia Herpesviridae, de la subfamilia beta herpes virus. Infecta por esto a las células mononucleares y linfocitos. Es un virus que pertenece a la clase 1 en la clasificación de Baltimore, que quiere decir que es un virus con genoma de DNA de doble cadena, lineal o circular. Tenemos 4 genotipos y el genotipo GB3 parece asociarse con pérdida auditiva en mayor medida cuando los pacientes presentan infección congénita. La transmisión puede ser, vertical, puede ser el momento durante la gestación, transplacentaria, si bien no es la más frecuente, pues es la más
aparatosa, digamos, puesto que cuando esto sucede dentro de las primeras 20 semanas de gestación, pues tenemos mayor probabilidad de secuelas. Perinatal, casi un 50% de los casos. Tenemos que hasta 30% de las mujeres al final de la gestación pueden presentar excreción del virus en secreciones vaginales y bueno, estos pacientes pueden presentar manifestaciones hasta un 50% entre la semana 4 y sexta de vida, y la transmisión postnatal suele ser por lactancia materna, hasta un 70% cuando los pacientes han recibido lactancia por lo menos durante un mes. Aquí tenemos misma situación, CMV, al igual que sífilis, podemos tener una presentación sepsis-like, también desarrollo anormal del cerebro. Estos pacientes generalmente presentan microcefalia, pueden presentar calcificaciones intracraneales que generalmente son periventriculares, pueden presentarse con encefalitis, crisis convulsivas y como secuelas, pues estos datos de retraso psicomotor. Enfermedades oculares, corioretinitis, estrabismo, atrofia del nervio óptico y cicatrices retinianas. Alteraciones auditivas, ya vimos, causa más común de hipoacusia neurosensorial, que en la mitad de los casos va a ser progresiva, en la mitad bilateral, en un cuarto de los casos de inicio tardío, y bueno, sí es cierto que en los casos, la mayor proporción de personas o de niños con esta secuela o esta complicación serán los sintomáticos, pero también puede pasarle a los sintomáticos. Alteraciones hepáticas también puede presentarlo, alteraciones cardíacas y de extremidades no es muy común. Olvidé mencionar lo del Bloomberry Muffin Baby, no es patognomónico, pero es altamente sugestivo por hematopoiesis extramedular. Y bueno, las manifestaciones clínicas, vean como si ya habíamos visto, este es un estudio mexicano con 106 pacientes, tenemos peso bajo para la edad gestacional en la mitad de los pacientes, casi 80% con petequias, ictericia, hepatomegalia, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son más o menos la presentación de este tipo de patologías. El diagnóstico, para hacer nosotros el diagnóstico de una infección primaria materna, pues es una persona embarazada en quien se presente un síndrome mononucleósico sin otra etiología plausible, que además tenga hallazgos o que pueda tener o no hallazgos en ecografías de control. El estudio serológico, pues bueno, se haría una búsqueda de IgG en pacientes previamente seronegativas, o si se desconoce pues sí se busca la IgM y se realiza una prueba de avidez de IgG para tratar de determinar si son anticuerpos neoformados o no. Y bueno, hasta ahora no hay recomendación puntual sobre tamizar a la persona embarazada para enfermedad por citomegalovirus. El diagnóstico prenatal, pues ya vimos estas manifestaciones sugestivas en la ecografía, calcificaciones, ventriculomegalia, microcefalia, hiperecogenicidad intestinal, restricción del crecimiento, hepatoesplenomegalia, y en este caso está indicado hacer una amniocentesis que tiene una sensibilidad para hacer, una prueba de PCR, que tiene una sensibilidad del 90-98% y especificidad casi del 100%. Para el diagnóstico ya postnatal se suele realizar una PCR ya sea en muestra de saliva o muestra urinaria, y se tiene que confirmar dentro de las primeras 3 semanas. El cultivo viral pues siempre se menciona, sin embargo pues hay que hacer sopesar, ¿no? su utilidad en un contexto clínico real. La serología se puede hacer IgM con una sensibilidad casi del 90%, pero es un rango muy variable, desde el 30 hasta el 90%, únicamente nos sugiere. Y bueno, la IgG, más o menos la persona gestante seropositiva, negativiza hacia el cuarto, cuando la gestante es seropositiva, el recién nacido negativiza en torno al cuarto mes, pero bueno, si está persistentemente positiva o aumentan los títulos en muestras variadas, podemos sospechar que este recién nacido esté infectado. Y si el recién nacido tiene una IgG positiva y la persona gestante una negativa, ahí tendríamos que sospechar otra vía de contacto, de adquisición. El tratamiento, pues, es para los pacientes con citomegalovirus congénito sintomático, confirmado por virología, tan pronto tengamos estos resultados, y que tenga afección de órgano diana. ¿Qué tipo de afección? De moderada a grave. Y en los pacientes con inmunodeficiencias primarias, independientemente de la gravedad de sus síntomas. Estos estudios se vio que,
esta dosis de valganciclovir oral era comparable con ganciclovir intravenoso para cualquier grado de enfermedad congénita sintomática y que bueno, esta dosis de 6 semanas versus 6 meses, ¿no? El efecto global fue con mejores desenlaces audiológicos y el desarrollo al año de seguimiento y a los 2 años por un tratamiento por 6 meses, sin incremento de efectos adversos. Entonces, por eso tenemos que la recomendación actual, pues ya lo dijimos, recién nacidos con síntomas moderados o graves, que tienen pues, múltiples manifestaciones atribuibles o incluida la del sistema nervioso central, de primera elección. Esto nos indica, pues bueno, estos resultados que podemos tener de primera elección el valganciclovir a esta dosis, 16 miligramos por kilo por dosis, por 6 meses, y si la vía oral no es viable en estos pacientes, pues ganciclovir, ¿no? Tendríamos mismos resultados. Efectos adversos, recordar, vigilar neutropenia, mucho más común con ganciclovir que con valganciclovir, trombocitopenia, hasta un 30% con ganciclovir, hipertransaminasemia, que es un efecto adverso dosis dependiente, y nefrotoxicidad, que es uno muy raro, pero está reportado. El seguimiento del tratamiento, hay que hacer seguimiento con una biometría hemática semanal durante 6 semanas, después a las 8 semanas y a partir de ahí mensual hasta finalizar. Recordar que este efecto adverso de neutropenia o trombocitopenia suele remitir cuando yo retengo o detengo el tratamiento por unos 7 días, recupera y después puedo reiniciarlo, y el de transaminasas es mensual. A los niños que solo tienen hipoacusia aislada, hasta ahorita no se recomienda el tratamiento antiviral de rutina, puesto que la información o los datos no han sido concluyentes. Entonces, hasta ahora no podemos hacer una recomendación específica para este tipo de pacientes. Para aquellos que son asintomáticos, en ellos sí se ha visto que no se ha demostrado de manera concluyente que en estos pacientes sea útil, entonces hasta ahora no se justifica, hay que individualizar. En asintomáticos, pues bueno, es riesgo-beneficio, individualizamos, puesto que tienen riesgo a corto y a largo plazo, ¿no? De un tratamiento con este tipo de fármacos. Y en aquellos que ya tienen más de 30 días, pues la verdad es que el beneficio real se ha visto en pacientes en quienes se inicia el tratamiento en los primeros 30 días de vida. Sin embargo, pues bueno, vean como en estos estudios no hubo resultados ni significativos en ninguno de los desenlaces esperados, en particular en el estado auditivo, que sería más o menos lo que tendríamos un poquito más de estrés, ¿no? O sea, de ayudar a no tener esta secuela. Entonces, hasta ahora también es una recomendación que no existe, o sea, que es más bien la recomendación es en contra, ¿no? De dar tratamiento más allá de los 30 días. No sé si, bueno, esto es todo por mi parte y bueno, estoy atenta si hay alguien que tenga alguna pregunta en Q&A, o si quieran a mi contacto, a la orden. Excelente, doctora Tania. Muchas gracias por la presentación.